¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Bien, Bendecidos. bien. Qué bueno saber que el Señor ha estado con ustedes en toda esta semana que acabamos de pasar. Y bueno, continuamos con nuestro estudio. ¿Quién me puede decir qué es lo que estamos estudiando? Apocalipsis, claro. ¿Y estamos en dónde? En la sección, ¿verdad? Del mensaje de las 7 iglesias. ¿En qué iglesia nos encontramos? ¿Qué iglesia vinimos a visitar ahora? Tiatira, ¿verdad? Y bueno, justamente en la primera sección habíamos platicado de cómo el Señor reconoce las obras de esta iglesia. ¿Quién se acuerda de cuáles eran las obras buenas que ellos tenían? Dice ahí que sus obras eran en amor y fe, servicio y paciencia, ¿verdad? Y que sus obras eran mejores que las primeras, ¿verdad? Pues bueno, en esta continuidad vamos a ahora estudiar lo que el Señor Jesús les denuncia, o más bien les comenta que tienen que cambiar de manera urgente, ¿no? Vamos a leerlo en el capítulo 2, versículo 20. Vamos a empezar a partir de allí. En el versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eran poquitas, pero aún así había que hacerlo. Dice que toleras. Subraya mucho esa palabra porque eso es algo que vamos a tocar. Dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? Vamos a dar un poquito de tiempo allí, porque esta iglesia, el pecado de esta iglesia, ¿cuál era? La tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Tolerancia a personas que no tenían una vida de testimonio ante Dios y sobre todo que aparte arrastraban a los demás hermanos a hacer cosas que el Señor no aprobaba. ¿Sale? Ese era el principal pecado que tenía esta iglesia, la tolerancia. Y es que actualmente tal parece que la iglesia en nuestro siglo, en nuestra época, tiene mucho de esta situación, la tolerancia. De hecho, es algo que el mundo está predicando a todo pulmón, la tolerancia. Tenemos que ser un país tolerante. Tenemos que ser un país que tolera al que trabaja y al que no trabaja. Tenemos que ser personas que toleran al que hace y al que deshace. Eso es lo que el mundo está hablando en los medios de comunicación. Que tienes que ser tolerante. Y si no eres tolerante, entonces eres un discriminador. O eres alguien que está en contra de esta sociedad. Si no eres tolerante, no encajas. Eso es lo que nos van a decir. Si no sabemos tener tolerancia, entonces no vamos a encajar, vamos a ser críticos, vamos a ser asociales de esta sociedad. Es más, puedes ir a la Ciudad de México y hay un museo dedicado a la tolerancia. Dedicado a la tolerancia, y el mensaje, como lo interpretan ellos, es que debido a la falta de tolerancia existieron los peores genocidios de la historia. Ese es el mensaje principal de ese museo. Está allí en la Alameda, ahí pueden ir. Y pueden ir a ver, pero obviamente tener ese corazón de saber discernir, porque ellos hablan así, te dice así que debido a la falta de tolerancia existieron estos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el Señor nos habla de que este tipo de tolerancia está llegando a un punto en que ahora resulta que está mal denunciar lo que no se debe de hacer. Ahora resulta que está mal señalar las cosas que verdaderamente están mal. Y eso es algo que el Señor nos advirtió, que en los últimos tiempos a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán mal. Ahora resulta que es malo denunciar todo este tipo de cosas. Ahora resulta que ya la gente lo ve mal. Y en este mensaje, ahora estamos viendo de que ahora se ve mal, ya no en la sociedad, ahora se ve mal en la iglesia. ¿Cómo es posible que en la iglesia hablen de estas cosas? Que les estén enseñando a nuestros niños que no deben de tolerar.
ciertas prácticas. Porque si nadie lo hace, si nadie se opone, este mundo ya se lo hubiera llevado el chanclas desde hace mucho. Es gracias a los intolerantes que actualmente nuestra sociedad no se ha corrompido al 100%. Actualmente todavía hay un uso de la moralidad. Hay un uso de un gobierno moral. Todavía se esfuerza nuestra política interior. Todavía. No es efectiva al 100%, no, pero de alguna forma todavía está allí. Una chispita. Pero el día que desaparezca el gobierno moral, ese día lo más seguro es que también la iglesia tenga que desaparecer de aquí. Porque si no hay un freno de ese tipo, no va a haber nada que frene la maldad. Nada, nada. Uno de los escritores, que se llamó Edmund Burke, dijo que lo único que se necesita para que la maldad triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Solamente. ¿Cuántas veces el Señor ha denunciado el pecado de no hacer nada? Eso yo lo leí en la historia de Débora. Ahí tienes a la profetisa llamando a la batalla y nadie le contestó. Nadie más fue a la batalla más que el pobre general Barak, ahí solito. Y es que eso es el Señor que nos va a denunciar constantemente. ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué no te estás enfrentando como un intolerante a Satanás? Y es que ese es el mensaje central que quiero compartirte, mi hermano. En la iglesia ya estaba sucediendo en Tiatira. Había personas que literalmente estaban permitiendo y seduciendo a los siervos de Dios a cometer actos inmorales, a cometer inmundicias. Y la Biblia dice aquí era fornicación. Tal cual lo dice. El Señor no tiene vergüenza, no tiene ninguna pena en mostrar lo que estaba sucediendo en su iglesia. Y que hasta la fecha está pasando. Número 1, acuérdate que el pecado de esta iglesia era la tolerancia. Número 2, tú sabes que cuando eres tolerante y dices, bueno, déjalo pasar, ya va a cambiar algún momento, no va a suceder. Para el Señor, uno de los ministerios más importantes que existe en su iglesia es el de la enseñanza. El de la enseñanza tiene que ser, mis hermanos, uno de los ministerios más importantes porque tiene relación directa con la madurez espiritual que los congregantes deben llegar a alcanzar. Entonces, retomando, decíamos que el ministerio de la enseñanza tiene que ser los más importantes. Tenemos que invertirle a la enseñanza porque de ahí parte todo lo demás. Si queremos que haya un ministerio de oración, pues necesitamos enseñar sobre la oración. Si queremos que haya un ministerio de alabanza, necesitamos enseñar sobre la alabanza. Y posteriormente, todos los demás ministerios. Hay más ministerios de ayuda que soportan la obra que la iglesia está haciendo, en este caso, pues aquí en nuestra comunidad de San Pedro Cholula. Después, por ahí empieza el Señor a hacer esta denuncia, porque está diciendo que había cierta persona que se decía a sí misma como alguien capacitada para enseñar. Y es que aquí, mis hermanos, hay que tener muchísima, sensibilidad al Espíritu Santo para este tipo de temas. Porque cuando el Señor te llama a algo, te llama a hacer algo, Él es el primer interesado en que tú hagas algo para su servicio, pero lo va a hacer en orden. El Señor es un Dios de orden, eso no lo tenemos que olvidar. Y por lo tanto ese mismo orden lo ha dado a su iglesia. La iglesia actualmente, mis hermanos, se tiene que mover en un orden. Ha delegado autoridad, ha delegado jerarquías. Y ese tipo de jerarquías, pues no es nada más para que lo veamos y ¡ay, qué bonito se escucha!, ¿verdad? Cada uno tiene una función y una responsabilidad. Por eso es que este tipo de orden es el que el Señor ha establecido. Y para esto, mis hermanos,
el Señor siempre ha puesto en tu corazón la posibilidad de que escuches la voz de Dios cuando te está llamando a hacer algo. Él lo ha puesto en tu corazón. Él es el que pone el querer como el hacer. Él lo hace y llega como un deseo de decir, ¿sabes qué? Es que como que yo tengo ganas de hacer esto, ¿no? ¿Cuántos hemos sentido algo así por Dios? Yo tengo como que tengo ganas de hacer esto, sé que lo puedo lograr, pero el Señor no quiere que se quede en eso. ¿Qué paso sigue? ¿No? Tú dices, es que lo quiero platicar pues con el pastor, ¿no? Y ya platicas con tu pastor, ya platicas con el hermano pastor y le dices, ¿sabes qué? Es que yo tengo ganas de esto. Y entonces ahí viene el orden de Dios. Ahí viene el orden de Dios en el de decir que el pastor te tiene que respaldar, te tiene que dar esa luz verde, te tiene que dar ese permiso para realizar lo que tú deseas. Y lo que sucede, mis hermanos, es que debido a la falta de ese celo por el orden de Dios, muchas personas dentro de la misma iglesia ya no respetan a su propio pastor. Lo brincan como si fuera un hermano más cualquiera en la iglesia. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Decía que había una mujer que a sí misma se llamaba profetisa. Y es que nosotros no nos tenemos que llamar a nosotros mismos. Está bien tener ese ímpetu, esas ganas de hacer algo, pero no somos nosotros mismos el que nos llamamos, ahora ya voy a ser el maestro, ahora ya voy a ser el líder, ahora ya voy a ser el ministro, ahora ya voy a ser el obispo. No sucede así. Y lo vamos a ver en el caso de Pablo. Cuando leemos en la carta a los Hechos, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, se llamaba Saulo. Y Saulo de Tarso, el Señor ya le había dicho, claramente ya se lo había dicho, tú vas a ser el que va a predicar a los gentiles. Ya la tenía clara este Pablo. Ya sabía lo que iba a hacer. Ya lo tenía escrito en piedra. Sin embargo, él no comenzó a hacer esa obra hasta que sus líderes de la iglesia se lo ordenaron. Y ahí tienes que en la congregación, dice la misma escritura, que inspirados, llenos del Espíritu Santo, después de cantar alabanzas al Señor, ordenaron e impusieron manos a Pablo y a su compañero Bernabé, para que fueran y cumplieran la obra que Dios ya les había hablado. Y ese es el orden que el Señor quiere en su iglesia. Si nosotros tenemos algo o hay un ardor en nuestro corazón de decir, yo quiero hacer esto en mi congregación, yo quiero servir esto en mi congregación, tienes que pasar por ese orden. Jesucristo mismo también ya sabía qué iba a hacer. Él mismo ya sabía. Sin embargo, tuvo que ser ordenado y tuvo que bajar a las aguas del bautismo. Y tuvo que ser llevado al desierto a ser tentado. Lo mismo con nosotros, mis hermanos, cada vez que nosotros estamos dentro de nuestra congregación y queremos ser y tenemos ese sentir de que somos llamados a algo, tenemos que pasar por el orden de Dios, para que ese llamado sea bendecido, para que ese llamado dé fruto, para que ese llamado sea duradero. ¿Sí? Por eso es bien importante que todo ese sentir que tengas para hacer por tu iglesia, lo pases por el orden de Dios y hables con tu pastor. Y digas, ¿sabes qué? Yo tengo ganas de hacer esto, yo he visto, y entonces tu pastor, lleno del Espíritu Santo, te va a decir, hágalo, hermano. Te va a imponer manos, vamos a orar por eso que tiene. Y entonces van a venir cosas buenas para el Señor. ¿Cuántas veces se ha visto personas que se enojan con su pastor porque les dice, espérate? Y se enojan y dicen, no, es que aquí no me están dando permiso, no me están dando chance de servir, mejor me voy a otra. Porque el Señor, antes de querer tu servicio, quiere nuestra fidelidad. Antes de nuestros talentos, quiere nuestra fidelidad, mis hermanos. Por eso es que nosotros no llevamos prisa, ¿verdad? Porque queremos que las cosas se hagan bien, queremos que se hagan en orden. Esta mujer se hacía llamar a sí mismo. No tenía el aval, ordenamiento de sus líderes para pararse y enseñar. Y es que, hermanos, ha sucedido
Está sucediendo. ¿Cuántas personas no se juntan y hacen cosas sin avisarle siquiera a su pastor, sin avisarle siquiera a sus líderes de ministerio? Lo hemos visto. Y desgraciadamente este tipo de comportamientos no llevan a ningún bien, por muchas buenas intenciones que haya, por muchas buenas intenciones que existan. El Señor quiere un corazón correcto para ti. Él quiere un corazón correcto. Y esta iglesia toleraba este tipo de comportamientos. Ay, es que el hermano, mira cuántas ganas tiene de venir y traer comida. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo le voy a decir, hermano, me hubiera dicho antes? Ya teníamos cocinado algo, ¿no? Y es que sucede ese tipo de tolerancia de decir, es que voy a hacer sentir mal al hermano. Y este tipo de comportamientos es lo que está arrastrando a la iglesia a que permita que los hermanitos se empiecen a salir del huacal. Y es que empieza así, empieza a ser sutil. De decir, ¿cómo voy a hacer sentir? ¿Cómo le voy a decir el desaire al hermano que ya trajo todo? ¿Y cómo voy a llegar y decirle, hermano, me hubiera dicho, ¿por qué no me avisó? Nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Y los hermanitos tenemos que tener esa humildad de recibir este tipo de comentarios de parte de nuestros líderes. Porque eso es lo primero que el Señor necesita. Fidelidad. Fidelidad. De decir, ¿sabes qué? Es que ya estoy 3 años en la banca y nada más no me llaman al servicio. Dios quiere fidelidad. Y esto es lo primero que el Señor les está diciendo. Estás tolerando comportamientos que no están de acuerdo al orden que el Señor ve. ¿Cómo se reveló Jesús a esta iglesia? Como ojos de fuego, ¿verdad? Son ojos que ven más allá de las buenas intenciones. Y esto es lo que nuestra oración, mis hermanos, es que tengamos esta sensibilidad y esta apertura, esta confianza de acercarnos con nuestros líderes y decirles, es que yo tengo ganas de hacer esto. Entonces sí, cuando te dé el Señor, te avale a través de tu pastor, vas a poder hacerlo. Y el Señor, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a bendecir. Ahí vas a empezar a ver los milagros. Porque a veces la obra de Dios no hay milagros. Porque no están respetando el orden de Dios. Y es que esto es algo que lastimosamente se está perdiendo dentro de la iglesia. De decir, es que ¿cómo le voy a decir al hermanito que no? Escucha feo, ¿verdad? Hasta uno se tentaría el corazón de decir, pues ya, déjalo pasar. Pero no lo dejes pasar más de una vez. Porque eso es algo que el Señor va a ver. Y si no se hace nada, al rato, ¿quién va a pagar los platos rotos? El que no hizo nada. El que fue tolerante a este tipo de cosas. Y vamos a seguir pasando. Esta mujer que se autoproclamó al ministerio, dice, es que ahora yo voy a ser aquí el que va a poner las reglas. Yo voy a ser aquí el que, como decimos en México, mis chicharrones truenan, ¿no? Ahora aquí el que va a gobernar soy yo. Pues bueno, tenían este tipo de personas. Y hasta le pone nombre y apellido. Y dice que, aparte de enseñar, dice que estaba arrastrando a los siervos de Dios a cometer inmundicias, a cometer inmoralidad sexual y todo lo que dice que con todas esas enseñanzas, en la versión Palabra de Dios para Todos dice que con sus enseñanzas se está alejando al pueblo. En lugar de acercarlos a Dios, era todo lo contrario. Y esto no lo tenemos que ver como algo que digas, híjole, ¿a poco sí pasa esto en la iglesia? Sí pasa. Sí pasa en la iglesia, sí pasa en las congregaciones. Pero el Señor nos está mostrando la raíz y es la tolerancia. La tolerancia. Está hablando también, si nosotros leímos en el versículo 21 de este capítulo 2, dice que le dio tiempo el Señor para que cambiara. En otras palabras dice, para que se arrepintiera. Y es que cada vez
que el Señor habla, cada vez que el Señor habla a sus hijos, cada vez que la iglesia predica, también tiene que haber un llamado al arrepentimiento. Si vamos a hablar de las cosas que no tan seguido se hablan, es precisamente para que hagamos un llamado al arrepentimiento. Y este tipo de mujer ya sabía que tenía que cambiar. No era una ignorancia, no era algo que estaba oculto al corazón. Ya sabía que tenía que cambiar. Por eso le dice el Señor, dice que le dé tiempo para que ella se arrepintiera y también los que la siguen. Todos los que siguen sus enseñanzas, también el Señor les había dado tiempo para que se arrepintieran. Así que mis hermanos, si nosotros hemos escuchado este mensaje, precisamente es para el arrepentimiento. Y aquí quiero recapitular un poquito de qué significa arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de dirección. El arrepentimiento no es que te sientas triste porque cometiste algo malo, de decir, híjole, qué feo se siente, que ya fallé. Eso es sentimiento de culpa. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Eso es el verdadero arrepentimiento. Por eso es que cuando las personas, nosotros que tenemos una vida que tal vez hacíamos cosas que no agradaban a Dios, estábamos caminando, ¿verdad? Teníamos un camino. Y cuando nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, somos llamados a parar y cambiar la dirección. Y esa nueva dirección ya tiene que ser dentro de la voluntad de Dios. Tiene que ser dentro del conocimiento de la palabra de Dios. Ese cambio de dirección lo vamos a lograr solamente con el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo algo mal? A través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta que mentir está mal? Tal vez porque mi abuelita me lo decía, pero no, también la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo me voy a cambiar ciertos hábitos que sé que no agradan a Dios? A través del conocimiento de la palabra de Dios. No tenemos otra opción, mis hermanos. O nos sumergimos en el conocimiento de la palabra de Dios, o vamos a quedar a la deriva, como un barco que no tiene rumbo. No tenemos opción. La única forma que vamos a lograr un cambio significativo y verdadero en nuestra forma de vivir va a ser conociendo la palabra del Señor y después aplicando lo que hemos conocido. Ya leí que no, eso está mal. Pues ya vamos a eliminarlo de nuestras vidas. Solo así se van a lograr cambios. Solo así se van a lograr cambios radicales. Verdaderos y significativos cambios. Y en este versículo que acabamos de leer dice que el Señor le había dado tiempo a este tipo de persona a que se arrepintiera, pero ¿qué dice este versículo? Pero no ha querido. Es decisión de cada uno de nosotros aceptar lo que Dios nos habla y cambiarlo. No es decisión del que enseña, no es decisión del pastor, es nuestra. Es mi decisión recibir esa palabra y empezar a aplicarla. No esperemos a ser arrastrado, a que alguien más nos esté jalando y decir, hermano, ya hágale caso al Señor, mire cómo están las cosas. Ya no hay tiempo para eso. Tenemos que recibirla nosotros y de nosotros mismos tomar esa iniciativa. Tomar esa iniciativa de decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener una vida que agrada a Dios. Muchos nos van a decir que la vida es corta, que tenemos que disfrutarla. Pero hoy el Señor nos dice, la eternidad es larga, así que prepárate. ¿De qué lado prefieres estar? ¿Qué es más fácil? ¿Comerte la golosina o tomarte un vaso de agua? Aquí está. ¿Qué es más fácil? Pues quizá la golosina, ¿no? Al que le gusta, pues sí. Y tal vez es más complicado tomarse un vaso de agua diario. Pero ¿cuál de las dos cosas trae un resultado mayor? Pues tomar el agüita, ¿verdad? Amén. Comer dulces. Así que, ¿qué es más fácil? ¿Seguir como estamos o estudiar para tomar un cambio? Tal vez es más fácil estar como estamos, ¿no? ¿Ya para qué? Dicen los maestros, si ya funciona, ¿ya para qué le mueves? Pero ¿qué trae un verdadero significado? ¿Qué trae un verdadero y mayor y duradero cambio? Las cosas que cuestan. Las cosas que duelen. Las cosas que tal vez no nos gustan tanto.
¿A quién le gusta levantarse un domingo en la mañana bien temprano para llegar aquí? ¿A cuántos no nos ha costado? De decir, hoy es el único día que tengo para descansar. Y lo aprovechamos estando aquí. Pero ¿cuál trae un beneficio mucho mayor? Estar en la presencia de Dios, amén. Así que ya tenemos este panorama. En esta iglesia estaba existiendo una persona que se autodenominaba profetisa. Y es que cuando el Señor nos ha llamado a algo, lo tiene que ordenar a través del orden de Dios. Eso ya lo habíamos explicado, ¿verdad? Y después, cuando hablamos de la enseñanza, pues sabemos que es lo más importante que el Señor anhela y desea en su congregación. La enseñanza. Dice el versículo 23, te lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, 22, por eso la hago caer enferma en cama y hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio con ella, a menos que dejen de pecar con ella. Voy a seguir leyendo el 23, dice, voy a matar también a sus hijos con una plaga, y así todos los creyentes sabrán que yo sé todo lo que la gente piensa y siente. A cada uno de ustedes le pagaré según lo que haya hecho. Hace un tiempo yo tenía una conversación con una persona que autojustificaba su comportamiento, diciendo, pues es que nadie es justo. Y ya para no hacerle largo y no decir, ya para qué hablo con ello, finalmente terminó su conversación diciendo, pues es que a mí el único que me puede juzgar es Dios. ¿Tú qué me vienes a decir aquí? Y yo nomás lo último que le dije fue, ¿y eso no te da miedo? Que sea el Señor el que te juzgue, en lugar de las personas. Y es que aún nosotros estando en Cristo, debemos tener conciencia de que nuestros actos van a ser llevados delante de un tribunal. No, pero mi hermano, es que el Señor ya borró todos mis pecados, ya borró todas mis culpas. Sí, las que cometió antes de venir a Cristo. Y las que está cometiendo ahorita, que está dentro del cuerpo de Cristo. No crea que Dios no las ve. No, pero mi hermano, dice la Biblia que el Señor es abogado y cuando yo le confieso mi pecado, Él me perdona. Entonces eso lo va a hacer cada que usted peca. Solamente va a pecar, se va a arrepentir ante Dios y como si no hubiera pasado nada. Debemos de tener cuidado con este tipo de comportamientos y con este tipo de discernimientos, porque el Señor todo lo ve. Y todo lo que ya vio que hacemos en secreto, todo lo que ya vio que hacemos donde nadie nos ve y donde nadie nos puede regañar, el Señor sí lo ha visto. Y el Señor lo va a traer a mención si no nos arrepentimos. Si no traemos nuestra vida a cambios. Y es aquí, es ahorita el tiempo del arrepentimiento. Cuando el Señor llegue de nuevo, ahí se acabó. El Señor pone y dispone tiempos para que hagamos estos cambios. Ahorita estamos a tiempo de hacer la tarea, porque va a llegar un día donde vamos a ser llamados a revisión. Y tú dices, oye, pero entonces, ¿cómo es que el Señor dice que nos perdona, pero ahora aquí dice que Él conoce y todo, y que nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras? Va a pagar de acuerdo a sus obras al que le valió y actuó como si Dios no hiciera nada, como si Dios no viera. Pero solo aquellos que se dieron cuenta que estaban mal y recibieron la palabra y decidieron tomar cartas en el asunto, todos aquellos entran en el gozo del Señor. Y todos aquellos que fueron infieles, todos aquellos que actuaron como, sí, ya soy salvo, ¿y qué? Ya puedo hacer lo que quiera. Total, el Señor ya me salvó. Dice que el Señor que fueron llevados a un lugar de lloro y de crujir de dientes. Ese no es el infierno. Así que mis hermanos, nosotros entrando a conciencia de esto que estamos, en lo que ya nos metimos, en lo que ya decidimos estar, tenemos que ser claros que el Señor Jesús nos va a traer a mención todas las obras que hicimos en vida.
Una vez que ya decidiste aceptar al Señor, una vez que ya decidiste bautizarte, el Señor dice que eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Ya no eres creación de Dios, ya eres hijo de Dios. Y que toda esa vida que llevabas atrás, para el Señor ya no cuenta, porque lo que el Señor empieza a contar es el día que tú le dijiste sí al Señor, es el día que tú recibiste a Jesús como su Salvador. Desde ahí en adelante empieza a contar al Señor todo lo que hacemos. Y Él está pendiente de lo que estamos haciendo. ¿Qué actitudes estamos llevando? ¿Qué actitudes en nuestro corazón tenemos? ¿Somos rebeldes? ¿Somos humildes? ¿No queremos dejar ciertas costumbres que traíamos? Todo eso el Señor lo está monitoreando. Porque todas esas obras son llevadas a pruebas. Todas esas obras son probadas con fuego. ¿Qué tipo de obras son las que van a prevalecer? Aquellas que permanecen como reconoció su iglesia, en amor, en fe y en servicio. Pero todo lo demás que hagamos que esté fuera de eso que el Señor nos está llamando, van a ser consumidas. Por eso el Señor tiene ojos de llama de fuego. De llama de fuego. Y este tipo de retribución de sus obras, no es que el Señor los esté castigando, de decir, es que mira, ya ves cómo Dios sí castiga al que se porta mal. Lo único que estamos viendo en este caso, mis hermanos, es que personas que se separan de Dios, personas que deciden deliberadamente desobedecer al Señor, solamente ¿qué es lo que están haciendo? Están recibiendo la cosecha de sus frutos. Aquel que siembra para su carne segará maldición, segará muerte, cosechará muerte. Pero aquel que siembra en el Espíritu cosechará vida. Así de sencillo es. El Señor no castiga. Si alguien está yendo como le está yendo, es porque estás viendo que está cosechando lo que está sembrando. Tú, mi hermano, estás ahorita cosechando lo que sembraste tal vez tiempo atrás. Decisiones que tomaste, actitudes que tuviste, hoy tal vez las estás pasando. Y solamente le tenemos que pedir ayuda al Señor, decir, sé que hice mal y quiero afrontarlo y quiero cambiarlo, pero ahora de manera diferente. Ahora ya no vas solo, ahora ya vas lleno de la sabiduría de Dios. Amén. De decir, sí, hice mal, pero sin embargo con Dios voy a salir adelante de esto en lo que ya me metí. Hay un versículo en el Salmo 103 que dice, bendice alma mía al Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Después dice el versículo 5, del pozo de muerte, mi vida Él rescató. Amén. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos esa sensibilidad del Señor de decir, ya sé que hice mal, pues ahora quiero arrepentirme, ahora realmente quiero cambiar las cosas. Vamos con Dios. Y obviamente que la mano rescatadora del Señor allí va a estar. Pero ¿qué hay de aquellos que aún cometiendo sus delitos, siguieron igual? Siguieron igual. Y es que este tipo de situaciones, mis hermanos, estamos hablando de personas que conocían la palabra. Personas que aún sabiendo y aún conociendo de lo que estaban haciendo mal, seguían y seguían. Y no tenían intenciones de pararlo. Por eso es que también, cuando el Señor interviene y empieza a frenar las cosas, también lo hace por amor al que está ahí metido. Porque sabe que si continúa, lo más seguro es que rechace su salvación. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de personas de decir, es que este hermanito nada más se enojó porque le dijeron que tenía que esperarse para servir, se enojó, empezó a hacer cosas, empezó a decir tantas cosas de su iglesia y ahora míralo cómo está? Regresó a donde Dios lo sacó y ahora hasta parece que está peor. Porque este tipo de corazones en rebeldía es bien complicado que puedan vivir una vida tranquila. Para el Señor, la rebeldía es lo mismo que idolatría. Es lo mismo. Así como el chisme es lo mismo que el homicidio, un corazón rebelde es lo mismo que un corazón idólatra. Y un corazón idólatra es algo que el Señor totalmente desaprueba. Desaprueba. Por eso es bien importante, mis hermanos, tener un corazón humilde, tener un corazón enseñable. Que cuando se te acerca tu pastor y te empieza a decir, hermano, esto que está haciendo no está bien ante los ojos de Dios.
Y en lugar de decir, ay hermano, quién es usted para venir a decirme cómo hacer mi vida? Tenemos que ser humildes y recibir la corrección de Dios. Porque Dios, el que ama, corrige. Así es el amor de Dios. Él te ama tanto que no va a permitir que te salgas del redil, que no va a permitir, y que si es necesario un jalón de orejas, lo va a hacer para que regresemos al redil. ¿Has visto a los pastorcitos que llevan a sus ovejas? Y a la oveja rebelde, aquí en nuestro país, ¿qué le hacen? Le amarran su pata a la cabeza para que no esté ahí de rebelde y que se valga. Pero en otros lados, ¿qué crees que hace el pastor? Le quiebra una pata. Ahora dime tú, ¿el pastor es malo? Ay, ¿cómo se le ocurre? Si la ovejita está chiquita, ¿cómo se le ocurre quebrarle una pata? Pues sí. ¿Lo hace para qué? Para que evite ese comportamiento, porque ese comportamiento puede un día que la oveja se caiga al precipicio. ¿Y de ahí quién la va a sacar? Es mejor que le quiebren una patita a la oveja antes de que se caiga al precipicio. Y ahí te va la parte buena. Cuando una ovejita está así, en disciplina y en corrección, ¿cómo la trae el pastor? La trae aquí cargadita, en brazos. Y ahí la trae, cerca, lo más cerca posible. Lo mismo sucede cuando el Señor nos corrige. ¿Duele la quebradera de patas? Sí. A nadie le gusta ser corregido. ¿A quién le gusta ser disciplinado, mis hermanos? ¿A quién le gusta? No, a mí me gusta que me agarren con el cinturón porque me porté mal. Pues no, ¿verdad? Pero es necesaria la corrección y la disciplina en nuestras vidas. Porque solo así vamos a poder llevar la vida que Dios quiere que llevemos. Los papás que aman a sus hijos, ¿acaso no los corrigen? ¿Acaso no los disciplinan? Los que verdaderamente aman a sus hijos van a disciplinar y van a corregir. Porque saben que solo así van a crecer con una buena actitud hombres y mujeres de bien. Amén. Si no hay límites, si nadie pone límites, cuando crezcan estos niños van a ser ovejas perdidas. Y es que si así en nuestras familias, en nuestras vidas ponemos límites, cuanto más Dios no ha puesto límites. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que ahorita no podemos hacer? Y es que la tolerancia ha traído que no sepamos discernir los límites, que no sepamos discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto. Saber lo que está bien y lo que está mal, eso es sencillo. Eso hasta el incrédulo que no conoce a Dios lo sabe hacer. Pero nosotros ya no estamos para discernir con los ojos, estamos para discernir con el Espíritu. De decir, esto que estoy trayendo a mi vida, ¿es correcto? No quiero que sea bueno, quiero que sea correcto. Quiero que sea correcto a nuestras vidas. Porque de alguna forma vamos a traer cosecha. Todo lo que estamos haciendo va a dar fruto. Y hay fruto bueno y hay fruto malo. Por eso, mi hermano, doy gracias a Dios de que estás invirtiendo en la parte que trae fruto bueno. En la parte que trae un fruto eterno. Estás invirtiendo en el conocimiento de la palabra de Dios, estás invirtiendo eso. Porque actualmente ya es bien complicado encontrar personas que les guste estudiar su Biblia. Ya es raro. No debe ser así, pero ya es raro. Y ahora imagínate, en una iglesia, como vimos en el video, que era la iglesia más chiquita, pasaba esto. Imagínate en una iglesia mayor, con mayor gente, con mayores congregantes. ¿Qué no pasaba? Vamos a seguir leyendo en el versículo 24. Y aquí vemos lo que dice nuestro Dios. Te lo voy a leer ahora ya en versión Reina Valera. Dice, pero a vosotros, o sea, a nosotros, todos los demás ustedes que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás
yo os digo, no impondré otra carga. ¿Qué es lo que nos trae la tolerancia al pecado? Esas son las profundidades de Satanás. Tolerancia a lo que está mal. Tolerancia a lo que aprueba el mundo, pero desaprueba a Dios. Y traerlo a la iglesia. Y presentarlo como lo mejor y lo más nuevo. Y lo más moderno. Dice que aquellos a los que tienen, ahora sí que les voy a llamar, a aquellos que son intolerantes a Satanás, dice el Señor que no habrá ninguna otra carga. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque como te decía, nuestras vidas están siendo observadas en el cielo. Nuestros corazones están siendo escudriñados. Y todo eso que el Señor nos va a llamar algún día, también nos va a llamar a cuentas el Señor. Y nos va a preguntar qué fue lo que hicimos con lo que Él nos entregó. Tal vez el Señor nos entregó a 3 familias para discipular. De esas 3 el Señor te va a pedir cuentas, cómo lo hiciste. Tal vez el Señor te dio una congregación de 10,000 personas. De esas 10,000 personas el Señor te va a pedir cuentas. Pero lo que sea, por muy mínimo que tú pienses que sea, el Señor te va a pedir cuentas. En tu trabajo tienes que dar cuentas de lo que hiciste. Asimismo con el Señor tenemos que dar cuentas de lo que Él nos entregó. Y si nos pusiéramos a recopilar, ¿qué es lo que el Señor nos ha entregado hasta la fecha? Voy a comenzar a decirte, te ha dado su palabra, te ha dado de su Espíritu Santo, te ha dado ángeles ministradores a tu servicio, te ha dado un llamado, te ha dado un propósito, te ha dado perdón. Ya llevamos varias, ¿verdad? Y de todas estas cosas que nos ha dado, el Señor nos va a exigir y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? Te di el perdón, pero tú no perdonaste. Te di la palabra, pero no la estudiaste y mucho menos la compartiste. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo va a ser, porque eso es lo que vamos a ver estando allá. Ya no se nos va a recompensar de acuerdo a lo que hicimos, porque eso ya lo hizo el Señor Jesús. Ese juicio ya no va a ser para condenación. Ese juicio ya no va a ser para condenación, mi hermano. Solo vamos a ver después, cuando hablemos del juicio del trono blanco y el juicio del Cordero. Estoy hablando del otro, del juicio del Cordero. El juicio donde Cristo nos va a hablar todo esto que estamos diciendo. Por eso tenemos que tener este ímpetu, esta iniciativa, de autodisciplinarnos. Autodisciplinarnos en la fe, en el amor, en el servicio. Hacerlo porque cuando llegue el tiempo en el que ya no haya espacio, entonces nos va a tocar entregar cuentas. Nos va a tocar entregar cuentas. A este ministerio el Señor le va a pedir cuentas de cada niño que entró a este patio. Y Dios va a decir nombres y apellidos de cada pequeño. Y el Señor va a decir, entró, ¿qué hiciste con él? No, pues es que nada más les ofrecí un vasito de agua. El Señor va a pedir cuentas de cada alma que ha llegado a este ministerio. Y empecemos con nuestras vidas, ¿verdad? Empecemos por ahí y después pasamos. Como iglesia tenemos que seguir teniendo. Una vez cuando tengamos este conocimiento, mis hermanos, a la hora de continuar con nuestro ministerio ya va a ser un poquito más intencional, ¿no? Ya tenemos un poquito más clara la visión de saber que lo que estamos haciendo, obviamente alguien lo está observando. Lo que estamos haciendo en el servicio, alguien lo está viendo, y es el Señor Jesucristo. Es nuestro principal supervisor. Y es el mismo que nos va a decir, corrige aquí, implementa esto nuevo. Y todo va a ser para
edificación. Todo va a ser para vida, para traer vida, porque ¿quién es el principal interesado en que tu vida sea correcta y buena y agradable y perfecta? Pues el principal interesado es Dios. Ahora te pregunto, ¿tú serías ese segundo interesado? Amén. Yo quiero también ponerme de acuerdo con Dios en lo que Él quiere para mi vida. Y el mensaje que está haciendo en Tiatira, pues es fuerte, ¿no? ¿Cuándo íbamos a escuchar algo así? De decir, híjole, ¿a poco esto sucede en la iglesia? Sí sucede, ahí está escrito. Ahí está escrito que hay personas que se autoproclaman líderes, que se autoproclaman pastores, que se autoproclaman profetas, se autoproclaman apóstoles. Y lo único que hacen nada más es para ganar fama o dinero. Y también está hablando de personas que están viviendo con un pie afuera en el mundo y con un pie adentro en la iglesia. Sí pasa, aquí lo acabamos de leer. Y esto no es para que nosotros digamos, ay, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte está el chisme aquí en la iglesia. Pues no, precisamente lo estamos haciendo para que Dios nos libre un día, decir, ¿sabes qué? Dios, perdóname porque yo tenía el corazón de Jezabel. Quizá no hice todo lo que esta Jezabel de esta iglesia hizo, pero con que hayamos inclinado con una sola cosa, estamos dentro de esa categoría. Por eso el llamado está en tu vida. No debes tolerar este tipo de actitudes que lleguen a tu corazón. Que el Señor nos ayude a eliminar todo este tipo de rebeldía, todo este tipo de chismerío, todo este tipo de maledicencias, de disensiones y de división. Sacarlo de nuestro corazón. Y una vez que logremos sacarlo, dice el Señor, todos aquellos que no siguen este tipo de doctrinas, el Señor ya no va a imponer más carga. Y eso no te hace pensar de decir, significa entonces que el Señor hasta donde me exija, hasta allí me voy a concentrar. Y ya no me voy a estresar de decir, es que ¿por qué no tuvimos una iglesia con 2,000 congregantes? Porque podíamos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo, pero si el Señor no lo ha pedido, ¿para qué te estresas? ¿Para qué te estresas? Es mejor tener una vida conforme a lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Si el Señor te dijo, quiero que cambies tu vida, concéntrate en eso. Una vez que acabes, el Señor te va a pasar al siguiente objetivo. Ahora quiero que ayudes con la vida de tu prójimo. Y una vez que acabes, si viene el siguiente objetivo. Así es como operamos en el servicio a Dios. Una vez que completamos una tarea, el Señor nos va a entregar la que sigue. No podemos tomar más tareas de las que ya podemos soportar. Por eso es que el Señor mismo nos da el antídoto de un estrés eclesiástico, podemos llamarlo así. No, es que mi hermana, es que mire ya cuántos años lleva este ministerio, ya es para que debería tener ministerio de hombres, ministerio de mujeres, ministerio de niños, de adolescentes, de jóvenes, y nada más tenemos uno. Pues ese uno es el que nos pidió Dios. Así de simple. Y pues, aunque vengan otros a criticar, decir, no, es que esa iglesia ya lleva como 5 o 10 años y nomás no pasa, de allí es porque no están viendo el otro lado, de que se están concentrando en lo único que Dios les pidió. Si hay una iglesia que Dios les pidió ir a las cárceles a predicar, pues gloria a Dios, que se concentren en eso, que no se anden estresando en abrir institutos, que no se anden estresando en abrir escuelas bíblicas, que se concentren en lo que Dios les pidió. Porque toleran comentarios de otros cristianos diciéndole, ¿cómo mi hermano con ese presupuesto? ¿Por qué no hace un evento así? ¿Por qué no hace un concierto? ¿Por qué no hace esto? Porque Dios no los llamó a eso. Así de sencillo. ¿Es o no es sencillo el servicio a Dios? ¿Pero por qué llega todo este estrés a la iglesia? Porque toleran. Porque hay tolerancia. Y es que va a haber hermanitos que digan, no, mi hermano, ¿por qué no venimos y hacemos un ministerio que lleve comida a los pobres? Es, hermanos, que Dios nos llamó a niños, no a pobres. No, mi hermano, pero pues también hay niños pobres. Ah, bueno, ya estás
de alguna forma teniendo el discernimiento para filtrar esa intención que traes. Pero imagínate si le haces caso al hermanito y vamos a dar comida a los pobres y te estás concentrando tanto en otra cosa que el Señor no te pidió, que estás dejando a un lado lo que sí te pidió. Por eso dicen que no hay peor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te llamó. Cuando tenemos la visión clara, no va a haber manera de que te muevan el curso del barco. Y puede, porque sucede que el hermanito que traía todas las ganas, que traía todo el fuego, todo el ímpetu, y tú le dijiste, momento, no es tiempo, se enoje. Y decir, no, hermano, ¿cómo crees? Yo aquí no dejan servir, te van a decir. Es que aquí no hay amor porque no dan permiso de sacar el talento. Y se va a ir de la iglesia. Sucede. Pero yo estaba reflexionando y digo, ¿por qué toleramos? ¿Por qué llegamos a eso? Y es que hemos confundido el amar al prójimo. Hemos confundido el amor en que si es un amor donde te hablan feo, entonces no te aman. Si es un amor donde te hablan duro, donde te hablan directo, entonces no es amor. Porque pensamos que el amor es que te traten bonito, que te hablen bonito, que te digan mijito. Y no quiero decir que esto esté mal, pero ¿quién habla así al corazón? ¿Quién te endulza los oídos para que caigas en mentiras? Pues el chamuco. El chamuco sí habla así. Pero Dios va a llegar a un momento en el que te va a decir, hijo mío, estás mal en esto. Te va a decir, hija, hijo. Porque acuérdate, el que ama nos corrige. El que ama nos disciplina. Y por mucho que hagamos berrinche, el Señor no va a permitir que llevemos a cabo proyectos que no han sido aprobados por Él. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo quería ir a cierto lugar, pero el Señor no se lo permitió? Él le dijo que no, que se concentrara en lo que estaba haciendo, que era escribir. Pablo quería seguir de misionero, yendo aquí, yendo a iglesias, levantando líderes, pero el Señor le dijo, frénate, porque ahorita te quiero escribiendo. Dime tú, ¿qué le gustaba más a Pablo? Pues viajar, yo creo. Conociendo la personalidad de Pablo, a él le gustaba viajar. Ir de aquí, ir de allá para acá, pero resulta que tenía que estar encerrado. Y como no le gustaba estar encerrado, ¿qué crees que hizo Dios? Permitió que estuviera encarcelado, a la fuerza, encerrado y escribiendo. Y es que hay momentos donde el Señor tal vez nos llame a cosas que nos cuestan un poquito más. Y es así como el Señor termina con nuestra comodidad, porque eso es un problema que estamos viviendo. Cuando la iglesia se acomoda, baja la guardia. Cuando la iglesia está relajada, es presa fácil del enemigo. Es presa fácil. ¿Cómo crees que el Señor nos está impidiendo estar cómodos? ¿Cómo te imaginas que está pasando en nuestras vidas? Una vez escuchaba diciendo, es que si nuestras vidas no tenemos dificultades, es que lo más seguro es que no somos una amenaza para el enemigo. Y es que yo una vez estaba con uno de mis mentores y yo le decía, es que mira, está pasando esto ya se vino abajo, este proyecto que estaba llevando ya se frenó. ¿Por qué tal parece que yo? Y yo, en mi carne, yo quería que me dijeran, pues échale ganas, brother, mira, las cosas no siempre van a ser así, pero Dios quiere que sí. Y lo único que recibí que me dijeran fuera esto que te acabo de compartir. Aquel que no pasa por dificultades es porque no es ninguna amenaza delante del enemigo. Y tiene razón. Si no eres una amenaza para nuestro enemigo, el diablo, pues él ni caso te va a hacer. Solamente se mete con los que son peligrosos para su reino. Y como decía en un mensaje anterior, el diablo sabe que no puede destruir a la iglesia, pero lo único que sí puede es que la puede relajar, la puede acomodar, de decir, ya no prediques entre semana, nada más concéntrate en los domingos, ¿eh?
O ya no prediques este mensaje que es duro. Predica la gracia, predica el amor, predica que todo va a estar bien. Y no prediques esto porque se van los hermanos. ¿Cómo vas a predicar que había una mujer adúltera en el púlpito que llevaba a fornicación a los siervos, a los líderes de ministerio? Suena bien feo. ¿Cómo vas a andar predicando eso si los hermanos están buscando quién les hable porque está pasando dolor en sus corazones? Pero se tiene que decir. Por eso es que es una visión de este ministerio. Predica el evangelio completo. Que tu vida predique el evangelio completo. Esto es lo que estaba denunciando Jesús a su iglesia. Y este mensaje sigue vigente. ¿Por qué? Porque los mismos creyentes que se han metido en el pecado no se han parado, no han querido frenar su vida. Otra cosa que queremos ver es que dice que en otras versiones, dice que esta mujer Jezabel, dice que seducía con sus enseñanzas. Y debido a la falta de discernimiento en las congregaciones, tal vez hemos llevado ese discernimiento ya no en el espíritu, lo hemos llevado tal vez en los ojos. Ya no discernimos con el espíritu, ya discernimos con los ojos. Decir, mira el hermano, ya prometió ayuda aquí, ya prometió que va a comprar el terreno, ya prometió que va a construir la iglesia, ya prometió esto, ya empezó a traer recursos, pero el hermano ni se ha divorciado y ya vive con otra mujer. ¿Cómo le vamos a decir que eso está mal? Si ya se comprometió con todo esto. Ahí el Señor te va a pedir cuentas. Si se va por enojo, por berrinche y se va con todos sus recursos, el Señor va a traer ¿de dónde? Es que ese es el detalle, ¿verdad? Que tal vez empezamos a discernir con los ojos de decir, ¿cómo le voy a decir esto al hermano si es el hermano que más diezma? ¿Cómo lo voy a regañar? Eso es la tolerancia que el Señor Jesús está demandando. Ese tipo de tolerancias. Y que no te sorprenda un día que tu pastor se acerque y te diga, hermana, hermano, esto y esto. Que no nos sorprenda. Es más, yo te aviso ahorita que prepares tu corazón y que sea humilde a recibir corrección y disciplina. Porque ahí es donde está el crecimiento. Ahí es donde está el verdadero crecimiento. Ahí es donde está la madurez. Ahí es donde uno realmente madura en Dios. Me habrá costado como 10 años haber entendido esto. De decir, ¿cómo es que allí, si ese pastor es bien duro, me regaña porque me desafino? Y a la mera hora sé que esas correcciones son las que mejor fruto traen. Son las que mayor fruto traen. Yo hubo un tiempo en el que yo pensé que era el pastor el que me traía de encargo porque era el que más regañaba. Y al de al lado no, el de evangelismo no decía nada. Y conmigo y con él. Porque realmente cuando el Señor ve tu potencial, te va a querer llevar a sacarle todo el provecho y a esforzarte el doble para que hagas bien las cosas para Él. Si nos esforzamos para hacer un buen trabajo en el mundo, ¿cuánto más no nos tendríamos que esforzar para ofrecerle algo a Dios? Ya que el Señor nos dio permiso, ya que el Señor le dijo a tu pastor que sí te autorice esa obra que vas a realizar en tu iglesia, con mayor razón nos tendríamos que esforzar, ¿verdad? Con mayor razón tendríamos que dar esa milla extra para sacar adelante un buen servicio. Imagínate que ya hablaste con tu pastor y dijiste, ya voy a entregar esto. Y no lo entregaste. O peor aún, no lo entregaste en el tiempo que dijiste. Lo voy a entregar para tal fecha, pero resulta que fue un mes después. Tenemos que esforzarnos. Una vez que el Señor ya autorizó que nuestro servicio se va a hacer, tenemos que esforzarnos en entregarlo de la mejor manera. Porque eso lo estamos haciendo pues para Dios, ¿verdad? ¿Quién no le entregaría algo feo a Dios? ¿Quién pensaría, ay, lo que él sobra? Ay, lo que me queda, ay, lo que nadie quiso? Es entregar lo mejor de nuestro tesoro. Es entregar lo mejor de nuestro talento, lo mejor de nuestras vidas. Así que este mensaje, mis hermanos, tómalo, que es para nosotros. Que el Señor nos dé esa
sabiduría para decir, Señor, si yo un día me empiezo a comportar como Jezabel, que me lo haga saber. No me va a gustar, no me va a gustar, eso sí, tenlo por seguro, a nadie le gusta que lo disciplinen ni que lo corrijan, pero es mejor que sea a tiempo, antes de que nos caigamos al precipicio, antes de que nos caigamos al barranco. Es mejor, es mejor. Y precisamente, como decía este versículo que acabamos de leer, dice que aquellos, que no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, no impondré ninguna carga de lo que tienes. Retenedlo hasta que yo venga. Y esto es algo que vamos a profundizar en un siguiente mensaje, porque este es el mensaje más largo. El mensaje de Tiatira es de los más largos en todas las cartas. Pero yo quería hablarte primero de esto, de cómo es que la tolerancia al pecado está entrando en las congregaciones, está entrando en la iglesia, y por causa de esto se están yendo muchos cristianos, se están yendo no solamente de la iglesia, porque no se van a ir de la iglesia, están bien cómodos allí, se están yendo sus vidas de la presencia de Dios, se están yendo sus vidas de la unción de Dios. Entonces, es por eso. Ninguno de estos mensajes, como les recuerdo, no es para que digamos, yo conocí una iglesia y así eran, igualitos. No, esto es para nosotros. Para aquellos que estamos escuchando este mensaje es para nosotros. Para nosotros. Así que vamos a ponernos de pie. Y yo te invito a que pongamos nuestro corazón y como dice este versículo, como decía hace rato, ser un llamado al arrepentimiento, al cambio en nuestras vidas. Yo sé que a muchos de nosotros se está hablando a nuestro corazón y de decir, hay algo aquí que no me deja en paz. Quizás es por ahí por donde hay que comenzar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle, Dios Padre, yo te bendigo en esta mañana porque nos abriste los ojos de nuestro entendimiento y hoy podemos saber por dónde empezar a corregir nuestras vidas. Señor Dios, te agradecemos mucho porque sabemos que la disciplina trae un mejor y duradero fruto. Y te damos gracias porque en ese amor que tú tienes para nosotros, tú nos corriges, Padre. Tú corriges nuestro rumbo, tú corriges nuestras vidas, Dios, tú nos disciplinas. Señor bendito, gracias, porque sabemos que lo haces para que nuestras vidas no se pierdan, para que nuestra alma no se pierda, Dios. Te bendecimos, te amamos, Dios. Te damos gracias porque tú también nos amas. Y en ese amor, Señor, tú vas a intervenir incluso en el momento oportuno. Y Señor, ayúdanos a tener un corazón manso y humilde. Ayúdanos a tener un pensamiento manso y humilde, Señor. Que anhele más de tu palabra, que anhele más de tu presencia. Un corazón manso y humilde es lo que te pedimos. Que toda esta palabra pueda entrar y pueda ser de mayor fruto en nuestras vidas y pueda ser retenida, Señor. Y no podamos perder tus enseñanzas. No queremos perdernos de vista, Dios. No queremos. Padre Celestial, yo oro para que en esta congregación, cada uno de mis hermanos, sepamos qué es aquello que tenemos que cambiar en nuestras vidas, que intervenir, que cambiar de dirección, Señor. Síguenos revelando más aquello que no te agrada de nuestras vidas. Síguelo mostrando, Padre, para que nosotros tomemos acción y sea una acción rápida, porque tú vienes pronto, Señor. Te agradecemos mucho porque este mensaje nos lo diste hoy. Hoy es el momento oportuno, Señor. Hoy es el tiempo que tú quieres que lo hagamos. Hoy es el día, Señor, en que vamos a empezar a cambiar de dirección estos hábitos, estas costumbres, estos pensamientos, estas malas enseñanzas. Síguenos fortaleciendo, Padre, en ese denuedo para no tolerar aquello que venga en contra de tu palabra. Danos, Señor, denuedo, así como tu iglesia oró por denuedo para predicar la palabra de Dios. Danos denuedo, Señor, también para predicar de tu palabra y para no tolerar nada que venga en contra de ti.
Nada que venga en contra de tus principios, nada que venga en contra de tu dirección, de tu palabra. Danos ese denuedo, Padre, porque es necesario. En un mundo donde todo se permite, en un mundo donde todos pueden hacer lo que quieran, Señor, te pedimos ese denuedo para pararnos firmes y echar fuera cualquier cosa que esté en contra de tu palabra. Quizá a muchas personas no les guste esta actitud, pero Señor, a ti queremos agradar solamente. A ti queremos solamente agradar tus ojos. Y puede que muchas personas se ofendan, pero Dios, creemos en lo que nos has dicho, creemos en lo que nos estás pidiendo, Dios. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén.